Tal ese fin de semana. ¿Repasaron algo de las clases o no? Ya yo les monté el módulo uno, que ya lo terminamos, ya está montado en la nube. Por si no les sale o algo, tienen que avisarnos, que a veces puede suceder eso. Después, bueno, a medida que vayamos viendo, voy a ir montando los demás, pero como ya el módulo uno lo terminamos, ya lo pueden ver ahí montado. Voy a ir compartiendo, me avisan si se ve, por favor. Donde nos quedamos la semana pasada. Va a salir en blanco porque para yo no confundirme de por dónde íbamos, yo le coloco una página en blanco para que no nos confundamos por dónde vamos. Buenas noches para los que acaban de entrar, bienvenidos. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Estamos dándole unos minutos a las personas que faltan. Yo sé que a veces es difícil entrar a tiempo, así que bueno, vamos a esperar unos minuticos más e iniciamos. Hoy les tengo estudios de casos, así que tienen que participar. Buenas noches para ti también, Sebastián. Bienvenido, mi alumno fiel. Siempre llega. Bueno, hay muchos que siempre llegan. Lo que pasa es que Sebastián habla, pregunta, interactúa y eso también hace que les quede más la información. A ver, la semana pasada, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hablamos la semana pasada? Si hay alguien nuevo, me dice, me indica para yo saber, ponerlos al tanto. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir ahorita. O si hay alguien nuevo que vio las clases grabadas y le quedó alguna duda, por favor me indica también, que siempre es importante despejar todas las dudas aquí en las sesiones online. Y no después porque, bueno, siempre es un poquito más tedioso. La semana pasada quedamos acá en el test de figura humana bajo la lluvia. Explicamos ok, esta diapositiva. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa que sale, solo dice iPhone, no sale nombre. Bienvenida, bienvenida. Si tienes alguna duda, por favor, no sé, ¿has visto las clases grabadas? O es la primera vez que entras y no has visto ninguna clase grabada? Importante pregunta. A veces las personas entran la última clase o la antepenúltima clase, porque bueno, por cuestiones de tiempo, o a veces incluso ven la publicación tarde y no saben. Espero que tú también hayas descansado, Sebastián. Yo ya se ve. Sí, lo que pasa es que la tengo en blanco porque si no se me olvida, ¿verdad? ¿Dónde quedamos? Entonces, para evitar que se me olvide, yo pongo una en blanco y digo, bueno, aquí me quedé. Y así no tengo que estar, ay, ¿cuál era? ¿Cuál era? Entonces, por eso se veía en blanco. Pero gracias, gracias. Es la primera vez que ingreso, aún no he visto ninguna clase. Bueno, bienvenida. Cualquier pregunta que tengas, cualquier duda, por favor, preguntas, escribes, estoy a la orden. De todas maneras, en las clases grabadas, bueno, cuando las puedas ver, si tienes alguna duda, puedes aprovechar que todavía estamos en vivo todos estos días hasta el lunes. Si las cuentas no las saco mal, es hasta el lunes que terminamos. Así que cualquier cosa puedes aprovechar, puedes preguntar. Te explico cómo lo manejo te explico e iniciamos. Bueno, siempre doy unos minutos antes de empezar porque por la hora hay países en donde es más tarde, hay países donde es más temprano, entonces yo siempre doy unos minutitos más para que las personas vayan ingresando. Puedes preguntar lo que quieran, puedes escribir lo que quieran, es para eso está el chat. Si quieres decir algo por el micrófono, simplemente me levantas la manito y se te da el permiso. Lo que pasa es que lo dejamos así porque a veces hablan todos al mismo tiempo y no se les entiende. O hay mucha bulla en otras partes, entonces no se entiende lo que uno quiere decir. Pero no por nada malo. Pueden activar sus cámaras, los que quieren activar sus cámaras pueden hacerlo. No es una cárcel, no hay problema. Entonces, la semana pasada, no sé si te pasaron el plan
de estudio, lo que vamos a dar, para que vayas más o menos lo que hemos visto. Y bueno, si tienes alguna duda en base a ese plan, puedes aprovechar y preguntar mientras ves las clases grabadas, ¿sí? Nosotros nos quedamos la clase pasada, nos quedamos en figura humana bajo la lluvia, ¿sí? Mencionamos el SACS que se los voy a explicar hoy más a profundidad. Comentamos un poco sobre el figura humana bajo la lluvia, ¿ok? Sobre qué significa cada uno de los tipos o cada una de los estímulos, por decirlo de una manera, que tiene cada dibujo, cuál es el simbolismo, o sea, qué es lo que simboliza cada, o qué es lo que se supone que debería de simbolizar, ¿ok? Recordemos que al ser un test proyectivo, cualitativo, la validez, ¿ok? Y la eficacia va a depender de la persona que lo lea, ¿sí? De la persona que saque esas conclusiones. Muchas veces nos toca hacerlo sin conocer mucho a la persona y bueno, a veces sale muy bien y a veces no sale tan bien. Pero para eso tenemos los manuales, ¿sí? Los manuales que nos indican el significado de cada una de las cosas, la forma de las gotas, la forma del paraguas, todo lo detalla se detallan en los manuales, ¿sí? Entonces siempre es muy importante entender que a veces si no se es muy acertado en el resultado no pasa nada, ¿sí? Porque es un test proyectivo. Ahora, poco a poco, con el pasar del tiempo, mientras más lo van aplicando, se van a ir dando cuenta de muchas otras cosas, se les va a hacer mucho más fácil y a su vez van a poder interpretarlo de una mejor forma. De hecho, hay mucha gente que prefiere usar los otros tipos de test porque no les gusta, como que creen que adivinan, pero no, todo está en el inconsciente, ¿sí? Entonces es muy importante hacer, o sea, esforzarse la mayor parte del tiempo, en la medida de lo posible, cuando corregimos este tipo de test, por eso que les digo, o sea, si nos equivocamos y nos equivocamos entre nosotros, no pasa nada, pero si nos equivocamos con el paciente, ahí ya es otro nivel, ¿sí? Entonces es importante poder entender e interpretarlo de la mejor manera posible. Mucha gente lo que hace es compartirlo con otros colegas, ¿sí? Y entre todos van sacando esas conclusiones, esas hipótesis. Eso también es totalmente válido, no hay ningún problema, ¿sí? Como les coloqué acá debajo de este dibujo ejemplo, ¿sí? La interpretación depende del análisis global del dibujo y debe ser realizado por un profesional capacitado. ¿Por qué debe ser realizado por un profesional capacitado? Porque he visto últimamente muchas personas de recursos humanos aplicando este tipo de instrumentos y es que para tú poder corregirlo de manera adecuada, tú tienes que tener una base, ¿sí? Unos conocimientos base que no los vas a tener si no has estudiado nada que tenga que ver con la salud mental, psicología, psicopedagogía, psiquiatría incluso. Entonces, yo no digo que tienes que ser psicólogo para poder entenderlo, porque realmente no, pero sí tienes que estar muy bien capacitado para poder entenderlo, porque si incluso si lo aplicas mal, si das mal la primicia, ya el resultado puede estar ya sesgado, ¿ok? Y también el ambiente importa mucho. Entonces, esto es fundamental, esto es importantísimo. Importantísimo. Entonces, el valor complementario de las pruebas, como lo dice acá, es un valor complementario, ¿sí? O sea, es un complemento, sea psicométrica o sea proyectiva. Son herramientas que nos ayudan a evaluar a la persona o a las personas que tenemos al frente. Depende de lo que tú quieras ver en esa persona, es lo que tú vas a utilizar para la evaluación, ¿sí? Si quieres ver por lo menos este test de figura humana bajo la lluvia lo están usando mucho a nivel laboral, lo cual no tiene mucho sentido porque, bueno, ese test muestra muchas cosas personales, muchas cosas privadas, y yo no estoy muy de acuerdo en que lo apliquen, sin embargo, puede servir para otro tipo o sea, si no te basas en la parte personal, te puede servir para otra forma, pero al final eso está ahí, o sea, es imposible que no lo leas, que no leas la parte personal de la persona a quien se lo estás aplicando, entonces yo prefiero usar otro tipo de pruebas para la parte industrial, ¿sí? Y dejar este para la parte clínica. La visión integral, ¿sí? Las pruebas psicométricas siempre van a ser de números, van a ser objetivas, ¿sí? Siempre van a ser a un nivel más confiable, van a tener más confiabilidad. De hecho, hay muchos, como el que les voy a enseñar, a lo mejor lo podemos iniciar mañana, depende, hoy, mañana, ahí vamos viendo cómo vamos de tiempo y las preguntas y todo eso.
Siempre a la gente le gusta más usarlo porque son más confiables, pero yo les digo sinceramente que cuando aprendes a leer, a usar y a dominar las pruebas proyectivas, te pueden dar más información que las pruebas psicométricas, ¿ok? Si las sabes aplicar y las sabes corregir bien. ¿Por qué? Siempre me preguntan por qué. Porque son netamente inconsciente, ¿sí? La persona lo dibuja o lo escribe o contesta de manera inconsciente. Entonces, eso, aunque ustedes no lo creen, eso te puede dar mucha más información que el consciente de la persona. Por eso a veces las pruebas proyectivas son más, te dan más información, pero son más complicadas y necesitan más dedicación a la hora de corregirse, ¿sí? Entonces, la combinación entre ambos, por ejemplo, le puedes aplicar una prueba proyectiva más la entrevista clínica, más la prueba psicométrica. Es un equilibrio, ¿sí? Todo es un equilibrio. Siempre tratar, en la medida de lo posible, de no aplicar pruebas por aplicar, de buscar la mejor prueba para ese paciente, porque a veces hay personas que tienen como que un patrón, por decirlo de una manera, psicólogos o psicopedagogos o X, que tienen un patrón y a todo el mundo le aplican lo mismo. Y es como, sí, pero ¿para qué vas a quemar al paciente con una prueba tan larga que no necesita? ¿Ok? Que no tienes por qué aplicársela, no tienes como que las dudas para poder aplicársela, ¿sí? Entonces, a veces, digo a veces porque hay a veces muy obvio, ¿no? Cuando no es tan obvio el análisis o cuando no es tan obvia la información que te da el paciente, ¿verdad? Este tipo de pruebas, sea proyectivo o sea psicométrica, te van a ayudar a, como que de cierta manera a validar, ¿sí? O a complementar lo que tú observas o lo que te dice la persona. Y eso aumenta la validez del diagnóstico. Por ejemplo, en este diplomado también vamos a ver la redacción de informes y de historias clínicas, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que tú en un informe psicológico coloques mediante observación y diálogo, se concluye tal cosa, por ejemplo. A que tú digas, bueno, mediante esto, se aplicó esto y esto, entonces se concluyó tal cosa. Entonces tienes el respaldo de un instrumento psicológico validado, confiable, legal, que te está validando tu sospecha, ¿sí? Porque la idea de los instrumentos psicológicos no es utilizarlos solamente, ay, vamos a utilizarlos porque son divertidos. No, vamos a utilizarlos porque te ayudan a confirmar lo que ya tú sospechas, porque si tú no sospechas algo, entonces tú aplicas una prueba más general, pero si ya tienes alguna sospecha, entonces sabes cuál aplicar y cuál no, ¿sí? Entonces la integración de ambos tipos de pruebas, ¿sí? Junto con la entrevista clínica o el diálogo, puede ser entrevista porque hay gente que le gusta hablar y ya, o sea, conversar, y a otras personas que le gustan más las entrevistas, como ya lo hablamos, entrevistas, los tres tipos de entrevistas, estructurada, semiestructurada y no estructurada, ¿ok? Entonces esto hace que tengas una visión completa, ¿sí? Y total y completamente interna y transparente del paciente. Entonces, al tener todo esto, puedes dar un diagnóstico o un tratamiento también, porque ajá, tienes el diagnóstico y tienes el tratamiento. Entonces, si no tienes un buen diagnóstico, no puedes hacer un buen tratamiento. Entonces, uno depende del otro, ¿sí? Es un trabajo en equipo, siempre va a ser un trabajo en equipo. Cuando se trata de este tipo de cosas, siempre va a ser un trabajo en equipo, ¿ok? Entonces, es muy importante usarlas como herramientas, ¿sí? Yo acá les traje un cuadro con la diferencia porque me preguntaron, me escribieron el fin de semana para preguntarme cuál era la diferencia entre las pruebas proyectivas y las pruebas psicométricas. Yo sé que son cosas que a la gente dirá, bueno, pero no es obvio. Hay personas que no, ¿sí? Hay personas que no entienden la diferencia, entonces yo siempre lo explico de una manera sencilla, pero Sebastián dice, tengo una duda con el test que mencionaste la otra vez llamado A2. ¿Es un test o más una guía de observación? La verdad es que el A2 no lo he mencionado, Sebastián. No sé si a lo mejor te confundiste con otra cosa, con otra persona. El A2 no lo he mencionado porque realmente yo no lo utilizo mucho, ya que es un test que es como más, como por decirles de una manera específico. La mayoría de los test son específicos, sí, la mayoría de los test son específicos, pero tienes que ver también el tipo de pacientes que tú atiendes. Si tú atiendes adultos, adolescentes, mucha gente te va a venir y no te va a decir, no tengo ni la menor idea de qué, ¿no? Pero
El A2 muchas veces lo utilizan para un diagnóstico como por lo menos el autismo, ¿sí? El TEA lo utilizan mucho. Más que todo lo utilizan para eso porque es como a nivel social. Entonces, normalmente se utiliza más que todo para niños. Eso también, más que todo para niños se utiliza. Pero el A2, la gente que más lo usan es para las personas que tienen TEA, ¿sí? O incluso hay personas que lo aplican para confirmar un TEA, incluso. Así que realmente varía mucho entre qué es lo que tú quieres observar. Como yo les he dicho, los test están diseñados para algo en específico, ¿sí? Eso todos lo sabemos. Cada test tiene un uso, una meta, ¿ok? Pero si tú tienes la manera o aprendes la manera de aplicarlo distinto y que te genere un buen resultado, lo puedes hacer también, ¿sí? De hecho, todos los test que yo aplico, incluso los aplico, por ejemplo, psicología deportiva, los aplico también en clínica, porque a veces nos ayuda también, ¿sí? Entonces, hay que saber aplicarlo, pero normalmente... Ese que dices, Sebastián, lo usan más que todo para niños y para TEA. Para adultos también, pero tiene como que la gente tiene como que sus favoritos, por decirlo de una manera. Buenas noches para ti también, Heidi, bienvenida. Llegaste a tiempo, no llevamos mucho aquí. Entonces, la diferencia yo lo pongo de esta manera para resumirlo, ¿no? Porque aquí yo tengo la explicación de cada uno, su objetivo, su estímulo, ¿sí? Pero en términos cortos, porque hay gente que entienden más en términos cortos, las pruebas psicométricas, cuando yo les hablo de métricas, acuérdense de matemática, ¿sí? Métricas. Y de proyectivas, de proyección. Por ejemplo, se me va a caer la cédula con esto, ¿no? Pero un retroproyector. ¿Qué es lo que es un retroproyector? Te muestra una imagen, ¿sí? Te muestra un estímulo. Entonces, esta es la diferencia bastante grande entre una y otra. Por lo tanto, cuando hablas de matemática, hablas de datos cuantificables, ¿sí? De números, y cuando hablas de proyecciones, hablas de letras, ¿sí? De análisis. Entonces, de cierta manera, ambos son muy buenos y obviamente, normalmente las pruebas proyectivas se utilizan más en niños porque, bueno, no le vas a hacer a un niño una prueba de 175 preguntas, ¿verdad? Entonces, se le hace un dibujo o se le hace algo similar. Entonces, el objetivo de cada una de ellas, ¿verdad? Por lo menos en la parte, como ya les digo, en la parte psicométrica, es una manera objetiva, ¿sí? Es una manera, ¿por qué objetiva y cuantificable? Porque hay cosas que te arroja la parte numérica, ¿ok? Que tú tienes que analizar de igual manera. Te puede arrojar un número, sí, pero tú tienes que analizarlo. De hecho, en el MCMI, que es el que vamos a dictar en el diplomado, tienes que analizarlo. Ya ustedes van a ver cuando yo les muestre el estudio de casos que les armé, van a darse cuenta por qué se los digo, ¿sí? Entonces es muy importante entender que la psicométrica es más de conciencia y la proyectiva es más de inconsciente, conflictos internos, ¿sí? Si hay algún conflicto con la personalidad también, ¿ok? El estímulo en la parte psicométrica es estructurado, es estándar, ¿sí? Preguntas de sí o no, de verdadero o falso. Escalas de calificación se refiere por ejemplo, sí, no, tal vez, nunca, por ejemplo, así. En cambio, en las pruebas proyectivas al revés, es ambiguo, no es estructurado, son rasgos bastante vagos, ¿sí? A veces hay como que sí, por ejemplo, manchas de tinta como el test de Rocha o frases incompletas como el de Sachs, que lo vamos a ver ahora, y en los dibujos como el de Bajo la lluvia, ¿ok? Entonces, es muy importante, como lo dice acá, la naturaleza, la cuantitativa. Los resultados se expresan en números, ¿sí? Se puntúan. Puedes compararlo, eso también. Tú puedes comparar, por ejemplo, si tienes algún trastorno de personalidad, vamos a utilizar el MSMI de ejemplo, que es el que vamos a dictar. Bueno, también el SACS, pero que es proyectivo, pero acá vamos a utilizar el MSMI de ejemplo. Tú puedes, cuando tú tienes un análisis de una persona, vamos a poner un ejemplo, que tiene trastorno histrónico de la personalidad o que tiene trastorno narcisista y después tienes otro y tienes otro. Entonces tú puedes comparar, ¿ok?
esas pruebas con solamente interés informativo, ¿sí? Para ti mismo, o sea, solo investigativo, no para dárselo a otra persona, no. Simplemente vamos a ver, tengo dos personas que tienen las mismas características, que probablemente tengan el mismo trastorno, vamos a comparar las pruebas, ¿sí? No por algo que tengas que publicarlo en el siglo ni nada de eso, ¿no? Entonces, es muy importante entender, ¿sí? Entender que con la parte de los, las pruebas proyectivas no podemos hacer eso. No podemos hacer eso porque es extremadamente interpretativo, ¿sí? No puedes comparar. Tú puedes comparar un dibujo con otro si tú quieres. Lo que puedes también hacer es comparar, por ejemplo, en el caso de Bajo la lluvia, tú puedes comparar en familias, ¿sí? Si por ejemplo tienes unos hermanitos o en familias completas, tú puedes hacer la comparación cuando los dibujos pueden tener una similitud válida para la evaluación, ¿sí? Pero tú no puedes compararlos porque son incomparables, son algo total y completamente diferente, entonces realmente no se hace, no se debe hacer, o sea, no vas a sacar nada de ahí, la verdad. La respuesta, ¿sí? La respuesta en las proyectivas son limitadas. El paciente elige entre opciones que ya están preestablecidas. A veces puede suceder que el paciente adivine, como dice acá, entre comillas, ¿sí? Sobre o seleccione la respuesta que es socialmente aceptada, ¿ok? Eso también es importante y eso hace que la prueba se pueda invalidar también. No pasa que en los test, como el de la lluvia, tiene todos los indicadores de ciertos problemas y la persona está totalmente sana. Mira, realmente no debería, no debería. Eso también es otra cosa que hay que entender. Por eso es que en las pruebas proyectivas tienes que ser extremadamente meticuloso a la hora de evaluarlas. Tienes que estar muy, muy atento y muy pendiente de la conversación que tienes con el paciente, de esa entrevista clínica, de esas conversaciones, de lo que sea. Son cosas muy importantes y muchas veces quizás vas a tener una prueba, vas a tener un dibujo que quizás no esté terminado o depende, ¿no? Depende. Y siempre para tú poder diagnosticar con más peso o para poder armar un plan de tratamiento con más peso, tienes que aplicar o se recomienda aplicar una prueba psicométrica o en su defecto, ninguna. Depende, obvio, depende del paciente que tengas al frente, ¿sí? Alta deseabilidad social, creo que leí que se llama lo que pasa cuando contestan. Exactamente. De hecho, en el MCMI sale la deseabilidad social. Eso también lo vamos a ver en el diplomado porque también sale, lo evalúa ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú los test que son psicométricos y las pruebas que son psicométricas vienen extremadamente estructuradas, cifradas, están diseñadas para que una pregunta conecte con otra pregunta, pero que la persona no se dé cuenta, ¿sí? Entonces, son cosas que hay pacientes que se dan cuenta y hay pacientes que obviamente no, porque hay preguntas que que son muy distintas, ¿sí? Muy distintas y se conectan al mismo tiempo. O sea, es como un poco de ambas. De hecho, en el SACS también sucede. Entonces, muchas veces cuando tú tienes el paciente que coloca la respuesta que es aceptable o que es socialmente aceptable, eso te puede interferir con la prueba y puede ser motivo de que la tengas que desechar y la tengas que repetir o en su defecto cambiar a otra. O sea, eso también sucede. En cambio, las pruebas proyectivas es más libre, es más espontánea. El paciente puede dibujar lo que quiera sin ningún tipo de reglas, restricciones, ¿sí? Entonces es mucho más difícil manipular una respuesta o disimular una respuesta. O sea, es mucho más difícil el hecho oh, bueno, voy a dibujar esto aquí, esto allá, de esto de esta manera, esto de esta manera. ¿Por qué? Bueno, porque es algo que a nivel inconsciente, a menos que, e incluso les voy a decir algo, hay personas que se les ha aplicado el bajo la lluvia, que es la prueba psicométrica de la que hemos hablado bastante, y no, o sea, la conocen la prueba, la han corregido en otras personas y no logran manipular la prueba. No logran manipularla porque sale, se nota que la estás manipulando. Entonces, también sucede que hay personas que se les aplica
no todo es un trastorno no, no todo es solamente conflictos internos, ¿sí? Por lo menos en Bajo la Lluvia. No todo es conflictos internos, no todo es dinámica profunda de la personalidad, pueden haber muchas otras cosas psiquiátricas y medicables, ¿sí? Eso también, así que si algún día ven una prueba de Bajo la Lluvia, que es bastante fea, porque hay unas que son bien feas, no se asusten, no se asusten porque, bueno, eso es parte de lo mismo, eso es parte de nuestro pan de cada día. Solamente hay que aprender y es como yo siempre, siempre trato de decírselos a todos en todas mis clases. Trata de esperar lo peor, ¿sí? Trata de esperar lo peor. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que tengan un paciente que les esté hablando, les esté echando un cuento, lo que sea, ¿ok? Y ustedes en su mente tienen que la psicología es un mar de rosas, que la psicología es sabe a agua de coco, que huele a vainilla, que es rica como la playa. Y de repente el paciente les cuente algo extremadamente horrible y su cara sea de trauma. ¿De qué? ¿Qué es? ¿Por qué? O sea, de sorprenderse. Entonces, imagínense lo que va a sentir ese paciente. Primero, segundo, cuando aplicamos pruebas proyectivas, nosotros tenemos que ver cómo esa persona le está haciendo esa prueba proyectiva, por dónde empezó, cómo empezó, si afinca mucho el lápiz, etcétera, etcétera. Y nosotros, mientras la persona está dibujando, no podemos hacer ningún tipo de nada, o sea, cara de póker. Como ya se los he dicho, cara de póker, no puedes hacer nada, porque eso puede hacer, tu reacción puede hacer que esa persona empiece a dibujar cosas que no tienen nada que ver consigo, sino con lo que tú estás haciendo con tu rostro, ¿sí? O con lo que tú le has dicho, porque hay personas también, cuando tú aplicas una prueba proyectiva, yo siempre digo, las preguntas que te hagan, la respuesta tiene que ser igual. El paciente en el bajo la lluvia, el paciente te va a preguntar, ¿le puedo hacer esto? Tú le vas a decir como tú quieras. ¿Le puedo hacer una casa? Como tú quieras. Puedo voltearlo como tú quieras. Nunca jamás en la vida ni se le ocurra responder sí o no. Nunca jamás. ¿Puedo hacer una casa? Sí. ¿Puedo hacer un árbol? Sí, sí, sí. ¿Puedo hacer unas matas? No, no, eso no existe. O sea, sí o no, no existen estas pruebas, ¿ok? En las pruebas proyectivas. ¿Por qué? Porque entonces ya tú predispones y le estás dando la indicación a él o a ella qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, ¿ok? Entonces, siempre es importante la misma respuesta, como tú quieras, como tú quieras. De hecho, hay pacientes que te van a decir, bueno, pero y entonces no puedes decirme otra cosa. Y usted dice, bueno, pero es que es como tú quieras, porque es un dibujo que quiere que hazlo como tú lo quieras hacer. No tiene, no es nada, no te estoy evaluando si está bien o si está mal, por ejemplo. Porque si no, eso les va a dañar la prueba y cuando vayan a corregir eso, eso no va a tener sentido ni pies ni cabeza. Entonces es muy importante, la respuesta es como tú quieras. Siempre, siempre, siempre va a ser como tú quieras, ¿ok? Entonces, la fiabilidad y la validez de las pruebas psicométricas siempre va a ser alta, generalmente va a ser alta, mejor dicho. Está diseñada para que sea consistente y precisa, que sea un resultado exacto y certero, pero eso no quiere decir que la prueba psicométrica siempre vaya a estar bien. No, hay pruebas psicométricas que te van a decir esto es inválido, no lo puedes usar y tú tienes que, como les dije, repetir o desechar, ¿sí? O incluso puedes quedarte con la prueba, pero buscas la manera de entender por qué salió así, qué contestó mal la persona y todo este tipo de cosas. Ya más adelante, quizás hoy, no sé, mañana, vean a qué me refiero con todo esto. Y en cambio, las pruebas proyectivas siempre va a ser variable, ¿sí? Va a depender mucho, como les digo, de la experiencia y la pericia del psicólogo, de su corrección, de cómo lo interpreta, de cuál es el objetivo. Entonces, para este tipo de pruebas proyectivas sí es bueno prepararse muy bien porque tú puedes sacar mucha información cuando tú te preparas y analizas cada esquina, ¿ok? Entonces es importantísimo, importantísimo. Como ejemplos de pruebas proyectivas tenemos el MMPI-2, que es larguísimo, larguísimo. Yo les voy a dar es el MCMI-2, que es muy bueno y no es tan largo. Está también el de depresión de Beck, está el de Wechsler o el WISE, que es para la inteligencia. El WISE
lo utilizan es el WISE y el WIC, lo utilizan más que todo en Europa, ¿sí? Eso también es importante mencionarlo porque hay pruebas psicométricas que están traducidas a otro tipo de español. Por ejemplo, el de España es uno, el de Venezuela es uno. Latinoamérica en general puede ser el mismo idioma el castellano, pero al final hay muchas, muchas, muchas diferencias y eso puede hacer que el test sea inválido también para la persona que lo esté haciendo. Entonces, eso normalmente lo usan en Europa, no es que no se pueda usar, sí se puede usar, pero normalmente no es tan común en Latinoamérica utilizarlo, se pueden utilizar otros, o incluso no necesariamente necesitas utilizarlo, sino con la misma observación y el mismo análisis de lo que te dice la persona, tú ya lo puedes saber. En cambio, en cuanto a las proyectivas, tenemos las de Rorschach, que es el de las imágenes, ¿sí? Este TAT lo usan, pero no es tan común tampoco, ¿sí? El de Sachs, que es el que les voy a comentar ahora, y el de figura humana bajo la lluvia. Son los más usados o los ejemplos a los psicólogos les gusta más usar, ¿sí? El ámbito de uso en pruebas psicométricas se utiliza en psicología clínica, educativa y organizacional o recursos humanos. Tú puedes usar las pruebas psicométricas en donde tú quieras, en donde te dé la gana, porque hay pruebas que están diseñadas específicamente para cada una de estas áreas. Hay pruebas organizacionales que no la puede hacer ni el mejor psicólogo clínico del mundo, porque son extremadamente difíciles. ¿Por qué? Porque tienen ya un perfil, sí, tienen un baremos que está diseñado para rangos elevados a nivel de número, a nivel de contabilidad, de administración. Entonces, si nosotros aplicamos una de esas pruebas a alguien que no es, en vez de hacer una selección de personas, lo que vamos a hacer es que la persona se deprima con ese resultado. Entonces, eso también es importante entenderlo, ¿sí? Normalmente, las pruebas proyectivas se utilizan en la psicología clínica. Es como les digo, es muy poco probable, es muy poco común que utilices una prueba proyectiva en recursos humanos. En educativa se puede usar porque tienes muchos niños, tienes adolescentes, lo puedes usar, no hay ningún problema. Pero en organizacional es complicado, tienes que saber cuál. Hay unos que puedes usar, hay unos que no te sirven de nada si los usas, entonces es muy importante saber cuál usar para no perder el tiempo y para no quemar a la persona, ¿sí? Entonces es muy importante entender que tú puedes utilizar todas las pruebas que tú quieras para todo lo que tú quieras, pero si lo analizas bien y lo utilizas bien, porque imagínense que ustedes apliquen un test psicológico a un paciente y el test salga inválido y no lo pueden usar. Ese paciente les va a preguntar qué pasó, cómo salió la prueba y ustedes les van a decir salió inválida y él les va a decir, ay, que estoy tan mal. Entonces eso predispone al paciente también, por eso es muy importante saber ¿qué vamos a aplicar? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Dónde y cuándo? Porque hay unas que puedes aplicar normales, o sea, con mucha gente, y otras que puedes aplicar individualmente, ¿sí? En resumen, las pruebas proyectivas se centran en el por qué y en el cómo, como lo coloco acá, ¿ok? Es la dinámica interna y el funcionamiento de la personalidad, ¿sí? En cambio, en las pruebas psicométricas se basan en el qué o se centran en el qué. Es una medición de características específicas. Ambas son herramientas valiosas, ambas son válidas, ¿sí? Se pueden utilizar de manera complementaria, no es que una sea mejor que otra, no, ambas son muy buenas si las sabemos usar, ¿ok? Entonces es muy importante que a veces no, que es que esta no me gusta, que está bien que no te guste, pero no es que una sea mejor que la otra, simplemente se usan de diferente manera y te dan información diferente, eso también. Entonces es muy importante entender la diferencia. Se utilizan, como les digo, de manera complementaria, ofrecen una comprensión más completa de la persona que tú tienes al frente, porque el paciente no siempre te va a decir todo, porque hay cosas que ni siquiera él mismo sabe, ¿sí? Especialmente en contextos como la evaluación clínica o la selección de personal, como ya se los dije ahorita. Esa creo que es la de Catley, la de la imagen. Puede ser, porque así hay muchas, ¿oíste? Así hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. De hecho, hay modificaciones de algunas pruebas que se usan acá, que están diseñadas para otros países y son diferentes. La manera de corrección son diferentes. El test de Sachs, yo se los prometí, lo prometido es deuda. El test de Sachs para adultos, porque está para niños, para adolescentes y para adultos, ¿sí? Es una prueba proyectiva de la personalidad. El test de Sachs es un test, ¿sí? Es una prueba
como ya saben, es una prueba proyectiva, ¿sí? Se utiliza para evaluar la personalidad y las áreas de conflicto del individuo. Esta evalúa cuatro áreas que se dividen en 15, ¿ok? Ya las vamos a ver. A diferencia de las pruebas psicométricas, ¿sí? En el caso del test de Sachs, no busca medir los rasgos de manera objetiva, sino explorar los sentimientos, las actitudes, las emociones, los deseos, las preocupaciones, todo eso del inconsciente de la persona, porque el test de Sachs se debe manejar de manera inconsciente, el paciente no debe pensar mucho a la hora de hacer este test, ¿sí? Fue desarrollado por Joseph Sachs, siempre me gusta un pedacito de historia, nunca está de más, y bueno, otro tipo de colaboradores en 1950 y todavía sigue siendo muy buena y sigue siendo una de las mejores herramientas para la evaluación clínica, ¿sí? Permite obtener información sobre las dinámicas inconscientes de la personalidad y sirve como punto de partida para la discusión en terapia. Ustedes pueden aplicar el test de Sachs si quieren, ¿ok? Lo aplican, lo corrigen, dan la retroalimentación, magnífico, pero les digo, ustedes de ese test pueden sacar, miren, una cantidad de información increíble, ¿ok? Porque yo tengo aquí, me traje dos, es algo que les puede, bueno, pues hacer volar la mente. Por ejemplo, él tiene, creo que son 3 páginas o 2 páginas, que son preguntas, o sea, son frases corriditas, pues son 60. Para los adultos son 60, ¿ok? Fíjense ustedes, son 2 páginas. Ajá, son preguntas corridas. Y hay personas, eso es lo que estoy contando acá, hay personas que para responder esa prueba, ese test, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, originalmente la prueba tiene 2 o 3 hojas, depende de la letra también que le pongas. Vamos a ponerle 3 hojas. Imagínense la cantidad de información que escribió esta persona que les estoy diciendo, que el test, después de haberlo respondido, tiene 5 páginas. 5 páginas. O sea, imagínense la calidad de todo lo que uno puede sacar de ahí, de 3 a 5 páginas. O sea, eran 3 y lo llevó a 5. Hay partes que son párrafos y párrafos. Eso también es importante hacerle entender a la persona, y bueno, uno también, que este test no tiene un límite de cantidad. Es decir, tú puedes decirle, si el paciente quiere escribir 3 párrafos por frase, que escriba 3 párrafos por frase. Eso siempre va a ser información para ti. El detalle está en que el test de Sachs, así como muchos otros tests, siempre los han limitado demasiado, ¿sí? Siempre es como, bueno, lees la frase y respondes brevemente. No, deja que escriba lo que quiera, porque eso es información que te va a dar a ti, ¿ok? Siempre va a ser información que te va a dar a ti. Nunca vas a perder. Mientras más escriba la persona, es mucho, mucho, mucho mejor a la hora de analizar a ese paciente, analizar esa evaluación. Sí, es indispensable dejar que escriba lo que quiera escribir, ¿sí? ¿Cómo funciona? Consiste, como les digo, 60 frases incompletas en adultos. En niños y en adolescentes son menos de 60, ¿ok? El evaluado debe completar lo más rápido posible estas preguntas. Normalmente la aplicación se debe tomar entre 20 y 40 minutos, ¿sí? En completar todas las frases, ¿ok? Normalmente se debe aplicar de manera individual. No es bueno aplicarlo de manera grupal porque al final no, o sea, no tienes por qué aplicarlo de manera grupal, empezando por ahí. O sea, a menos que lo vayas a hacer para una investigación científica, ok, pero si no, no tienes por qué aplicarlo de manera grupal, ¿sí? Es muy, muy, muy sencilla la aplicación, no es algo del otro mundo. No es complicado, ¿sí? De hecho, les voy a leer, de todas maneras, este material que yo tengo acá y bueno, el que está aquí, yo se los voy a mostrar, o sea, va a estar en la nube, ¿sí? Eso va a estar en la nube. Lo que pasa es que, bueno, no lo puedo poner tan grande acá. Pero la indicación, ¿verdad? Tú le das al paciente el instrumento, ¿sí? En físico, preferiblemente, y le indicas qué es lo que debe hacer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo se los voy a leer. Dice, a continuación hay 60 frases incompletas. Lea cada una y complétela con lo primero que venga a su mente.
Trabaje tan aprisa como sea posible. En caso que no pueda completar una, encierre el número correspondiente en un círculo y termine después. Si ustedes, bueno, obviamente es súper entendible, ¿no? Pero muchas veces la gente me dice, es que no sé cómo completar qué, no entiendo, no entiendo. Si ustedes pueden ponerle un ejemplo, ¿ok? Pero de una frase que no esté, que no exista en el instrumento. Eso es importante también. No pueden utilizar ejemplos que ya estén ahí. Por ejemplo, el que yo tengo acá, que es el mismo que está ahí porque lo saqué de mis archivos, porque esa es otra. En inglés es diferente, en español de otros países es distinto, otros países como por ejemplo Europa es distinto. Se puede aplicar el mismo, ojo, porque es lo mismo, pero hay algunas cositas que cambian un poco. Por ejemplo, ustedes no le pueden decir, ay, siento que mi padre raras veces, no sé, me quiere. No pueden utilizarlo, no pueden. ¿Por qué? Porque en el test hay varias partes que hablan sobre las figuras parentales. Entonces ya ahí predispones al paciente, inconscientemente hablando, a responder de una manera buena o de una manera mala ese tipo de frases, ¿ok? Primero. Segundo, nunca le digas al paciente, por ejemplo, yo cuando lo aplico les digo, bueno, tienes que leer la primicia, las instrucciones, le digo, mira, aquí tienes 60 frases incompletas que debes completar con lo primero que se te venga a la mente. Y le dices, si de repente te está costando un poco, ¿verdad? Completar esa frase, no te preocupes que no pasa nada, la encierras en un circulito para que tú sepas cuál es y continúas. Cuando terminan la prueba, vuelven a las que les dejaron en blanco, ¿sí? También puede suceder que hay preguntas acá que son a nivel laboral. Entonces, si por ejemplo, la persona no está trabajando o nunca ha trabajado, pues ¿qué te va a contestar ahí? Eso también es importante entenderlo, porque a veces nos preocupamos mucho porque no responden algo, pero ajá, si la persona no está trabajando o no tiene nada que ver esa parte con su vida, no te la va a contestar. Eso también es importante entenderlo, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que he mencionado de este instrumento? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Me hacen saber, ¿sí? Acá tenemos las áreas de evaluación, ¿sí? Se dividen en cuatro, pero en total, en general, son 15. O sea, son categorías, ¿sí? Las categorías tenemos familiar, personal, concepto de sí mismo y el área sexual. Son cuatro, pero se dividen en 15 áreas, ¿sí? Como dices en la nube, escríbele a Jelly, señor Robinson, ella tiene la información. Yo todo el contenido del curso y de todos los cursos que yo doy, yo los coloco en la nube, sí, como un enlace, un link, y ahí ustedes pueden acceder a eso, lo descargan o entran cuando ustedes quieran. Así que le puedes preguntar a Jelly, ella más tardecito va a pasar su número por acá y le puede preguntar a ella cualquier información que desee. Porque todo esto va ahí guardado. Yo todo lo que les doy, se los entrego como lo tenga. Si lo tengo en PDF, si lo tengo en Word, si lo tengo en lo que sea, yo se los entrego. Porque la idea es dejarles la información completa. Y bueno, aparte van a tener también las diapositivas por si acaso. Y los videos por si acaso se les olvida algo de la explicación. Entonces, yo creo que no puse acá. Vamos a revisar. A la orden, señor Robinson. Igual cuando en cualquier momentico Jelly manda el número y usted le puede preguntar. O por el grupo también, no sé si está en el grupo. Entonces, todos me dicen, a veces me preguntan, ah, pero me dices 15 áreas o 4 áreas, son diferentes. Categorías son 4, es decir, se dividen en 15, ¿sí? Ya ustedes van a ver, se dividen en 15, pero son 4 categorías. La parte familiar, porque es mamá, papá y familia, ¿sí? Son 3 por ahí. Las relaciones interpersonales es trabajo y amigos, por ejemplo. El concepto de sí mismo es temores, metas, habilidades, futuro, pasado, presente, ¿ok? Y bueno, la parte sexual, que es la actitud hacia las relaciones. Acá tengo a la interpretación. Más adelante está entonces. Con el SACS en un informe colocas más que todo que fue una herramienta que te ayudó a obtener cierta información más que para diagnosticar, ¿correcto? Sí, se podría decir, o sea, tienes que decir que aplicaste el test de SACS o de frases incompletas de SACS, como sea, y que te sirvió, por ejemplo, para obtener información o
para corroborar sospechas sobre, por ejemplo, este test a veces, de hecho, miren, justamente este está en inglés, se los dejé en inglés para que vean que existen en muchos idiomas y a veces no es exacta la traducción. Hay personas que te pueden, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que veas que algunos que tienen más peso que otros depende del caso de la persona. Si tú estás en una parte legal, ¿sí? En un empleo, tienes un paciente que viene a ti por una parte legal, vamos a suponer que se sospecha de que algún familiar pudo haber abusado de esa persona cuando era pequeña y esta persona por el trauma no se acuerda. Vamos a poner un ejemplo. Este test de SACS te puede ayudar a eso. El bajo la lluvia te puede ayudar a observar eso, ¿sí? Lo único es que, bueno, vas a despertar algo que está dormido en esa persona y pues te puede ser complicado para llevarlo, pero puedes utilizarlo como base también. O sea, no es nada más como una herramienta, sino como una base, porque es un test psicológico que está legal, ¿sí? O sea, lo puedes usar tranquilamente. Acabo de ver algo que puede tender al error por el idioma. Sí, es que realmente el test de SACS es algo que la mayoría, hay muchos instrumentos psicológicos que son en inglés originalmente o en alemán originalmente o bueno, otros idiomas. Entonces, cuando se traducen, obviamente hay muchas cosas que cambian y muchas cosas que varían. Entonces, es importante también entender eso. En la pregunta 2 exactamente. De hecho, por lo menos hay personas, culturas, que lo ven de una manera diferente también, que no entienden o no ven lo de la suerte, no entienden las probabilidades. Entonces, a veces más ayuda el hecho de aplicarlo solo por tener información que el hecho de aplicarlo para sacar un resultado final. Así que realmente depende mucho de cómo tú lo apliques, ¿sí? Y bueno, si la persona lo entiende también. De hecho, en la primera diapositiva vi lo de la mala suerte e imaginé en cómo respondería y diría que no creo en la mala suerte. Eso es una pregunta totalmente válida. De hecho, ahorita más adelante les voy a decir algo que me dijeron a mí cuando yo estudiaba y yo nunca estuve de acuerdo, que me parecía muy ilógico y todavía hasta el sol de hoy lo mantengo y lo he observado en mis pacientes a la hora de una de las preguntas de ese test. Pero test de probabilidades, sí creo. Bueno, todos tenemos la necesidad innata de creer en algo, ¿sabes? Todos los seres humanos tenemos la necesidad innata de creer en algo. Incluso las personas que son ateas creen en algo diferente, algo superior, algo más allá. Todo eso es natural en el ser humano, eso es innato en el ser humano. La interpretación, ¿sí? La interpretación del test de Sachs totalmente cualitativa, totalmente subjetiva y debe ser realizada por un psicólogo con experiencia en pruebas proyectivas. ¿Por qué? Porque por lo que les dije con el bajo la lluvia. Si tú corriges mal, si tú... este resultado es curioso, ¿no? Porque el resultado final es cuantitativo, es un número, ¿sí? Pero a la hora de analizarlo es cualitativo, porque para tú poner ese número tienes que hacer un análisis cualitativo y subjetivo, ¿sí? No nada más se analiza el contenido, sino el tiempo de respuesta, las preguntas que se respondieron muy rápido, las que te tomaron mucho tiempo, ¿ok? Las que son, las que evitas, por ejemplo, que las contestas o no las contestas con otra cosa que no tiene nada que ver o simplemente las pasas y no las vuelves a contestar, ¿sí? ¿Y cómo se vuelve número? Ya vas a ver cómo se vuelve número, ya vas a ver esa parte. Ya les voy a explicar, eso creo que viene en la siguiente página. La coherencia y el estilo, ¿sí? Un cambio repentino en el estilo de la letra, eso también en el estilo o en la letra puede ser indicador de ansiedad o resistencia. Hay personas que, bueno, que van escribiendo normal, hay personas que afincan mucho más el lápiz, que lo escriben como más rápido, eso también es muy importante a la hora de, igual que en el bajo la lluvia, en el bajo la lluvia también depende mucho de la escritura o de la forma, ¿sí? Muy importante. Repeticiones, respuestas recurrentes pueden señalar temas centrales en la vida del sujeto. Hay personas que todas las respuestas son normales, sanas, y solamente las respuestas de una sola categoría tienen un problema. Eso también puede suceder. Hay respuestas que, más que todo con los adolescentes te ponen cualquier cosa ahí que ni siquiera ellos mismos entienden, pero te ponen lo que tú necesitas saber en las áreas que tú necesitas saber. Eso también es un tips que les doy por si acaso, no sé, un adolescente viene y le pone, si yo estuviera a cargo, compraría todas las fábricas de McDonald's, por ejemplo.
Empezando por ahí, son cosas raras, pero bueno, son importantes. Acá es la corrección, ¿sí? Corrección. Acá tienen, esto los van a tener también en la nube. Esto lo hice yo, que bueno, esto era ahí normalmente, pero bueno, me gusta todo organizadito, entonces yo lo armé así, lo construí de esta manera. Cada uno de esos números corresponde a cada una de las preguntas. Bueno, no está. Déjame ver si se los puedo mostrar acá para que lo puedan. Uy, Hola, ¿me escuchas? sí, ¿Y me ves? sí, Ya y va, es veo que tus láminas. me dice que Zoom no responde. Ya va, que no Será, sé qué le pasó. será tu PC. Las demás No sé. personas que están aquí, ¿la logran ver? O sea, ven lo que yo veo. No me deja hacer nada, ya va. O sea, me deja todo menos el Zoom. Ok, Déjame. si quieres, ciérralo. Veo la página de introducción, ¿cómo hace? Pero yo veo las láminas normal. Ajá, interpretación, eso. Sí, entonces todos lo vemos menos tú. Ya. Creo que ya. Bueno, proseguimos. No sé qué pasó. Iba a buscar las preguntas adultos. Ok. Se los voy a compartir para que lo puedan ver. ¿Lo pueden ver? Importante. Me escriben si lo pueden ver, por favor. O me dicen. Perfecto, Sebastián, gracias. Ajá. Fíjense algo. Este es el formato en español, ¿sí? El que se usa más en todos lados, hasta el ítem 9. Sí, es que lo tengo que mover. Fíjense, acá tenemos todas, son tres páginas. Fíjense algo. No puedo compartir dos pantallas, creo, pero quería era que vieran, fíjense algo, por ejemplo, acá. Siento que mi padre raras veces me figura paterna, ¿ok? De una. Después tenemos otra parte de paterno, eh, acá. Si mi padre tan solo, son preguntas directas, ¿ok? Y son cuatro. Bueno, en adultos son cuatro por categoría, en los adolescentes es distinto, ¿sí? Siento que mi padre es otra más y así sucesivamente tenemos cada una de las frases incompletas que se deben completar. Ya lo quité para seguir compartiéndoles las diapositivas. Entonces, ¿por qué es importante o bueno, cómo enseñan a corregir? Te enseñan a corregirlo de una manera, ¿sí? Una manera que yo simplemente nunca estuve de acuerdo, me parecía que no tenía sentido. Ya se los voy a explicar por qué. Yo tengo acá, tengo dos ejemplos acá de dos pacientes diferentes al 100%, edades, en todo, son diferentes. Fíjense algo, si yo les digo, bueno, acá abajo dice 0, 1, 2, ¿ok? Ese es el número que se le va a poner a cada una de las frases según lo que indique el paciente. ¿Cómo te lo enseñan a ti? ¿Cómo lo enseñaron? Bueno, el deber supuestamente se tiene que leer cada una de las frases incompletas que rellenó el sujeto y colocarle un punto, una puntuación. 0 quiere decir que es algo que no genera nada, que es algo normal, que es algo sano, no es nada malo, ¿ok? El 1 es algo que te molesta, que te perturba, que te inquieta, pero no te quita el sueño. Y el 2 es algo con lo que te cuesta vivir día a día o incluso que no puedes vivir, ¿ok? ¿Qué pasa? Que yo nunca estuve de acuerdo en puntuarlo yo, ¿ok? Yo sola, sin ayuda o sin el paciente, porque ustedes van a leer cada una de las frases, ¿sí? Ustedes van a leer cada una de las frases. Déjame separar aquí para poder darles un mejor ejemplo. Tengo muchas hojas, yo no, escribo mucho, en mis consultas yo escribo mucho. Este, tenemos acá la primera, ¿ok? Vamos a buscar acá la respuesta de la primera. ¿Dónde la tenemos? Pero yo los voy corrigiendo poco a poco junto con mis pacientes porque es algo total y completamente diferente, ¿sí? A ver, aquí la tenemos. Entonces, tenemos las frases aquí, ¿ok?
De repente nosotros leemos la primera frase, ¿verdad? En este caso, la frase dice, siento que mi padre raras veces, y se completa con, me dice te quiero, ¿sí? Si tú lees esa frase, ¿qué número le podrían colocar ustedes a esa frase? A ver, ¿qué número le podrían colocar a esa frase de siento que mi padre raras veces me dice te quiero? ¿Cero, uno o dos? ¿Cero, uno o dos? Dos. Ok. Dos. ¿Qué más? ¿Qué otro número por ahí? No puede ser que Sebastián va a ser el único que vaya a hablar. Lo vamos a quemar, vale, de tanto que habla y de tanto que escribe. Pero me encanta, no cambies nunca, Sebastián. Sigue viniendo a mis clases y sigue hablando y preguntando todo, me encanta. Le pondrías un 2. La paciente, un 2, ok, perfecto. Yo lo hago de una manera distinta. Probablemente algún otro psicólogo les va a decir que estoy loca, pero díganme ustedes, ¿quién mejor que el paciente para puntuar cada una de esas frases? Ustedes le pondrían un 2, ok. Ella le puso un uno y dijo, sí, mi padre no es muy demostrativo, no te dice que te quiere, que te amo, pero siempre está para mí. Si yo necesito algo, no se lo tengo que pedir, él lo hace, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense puntuar algo de esa manera solamente porque nosotros leemos y nos parece que es muy fuerte lo que dice, ¿sí? Entonces, por eso es que yo, en conjunto con el paciente, yo puntúo cada una de esas frases, ¿sí? Ya entiendo, te da más información la interpretación del mismo paciente que la de tus propios juicios. Claro, porque es como les digo, por ejemplo, siempre mi padre a veces me dice, te quiero, está bien, no te lo dice, pero te lo demuestra de alguna u otra manera, ¿sí? O te lo demostró cuando eras niña, no tuviste traumas, no tuviste una vida difícil, siempre lo tuviste todo, siempre te enseñaron las cosas buenas, ¿me explico? Entonces, esas son cosas que Ariadna, psicóloga, yo lo hago de esa manera y yo he podido ver una diferencia grandísima haciéndolo de esta forma, ¿sí? Por eso es que yo le pregunto al paciente, vamos con otra para utilizar más ejemplos. A ver, vamos a ver con la número 24. No, no, vamos con otra. Esa es más difícil. Vamos con otra, a ver cuál tengo por acá. Son muchas. Hay que elegir. 25. Ajá, la 25 dice, pienso que la mayoría de los muchachos son todos iguales. Sinceramente, todos los hombres son iguales, solo son hombres. Y su naturaleza es demasiado animal y primitiva. Más primitiva que humana, de paso. Entre paréntesis, hablando en términos generales. Sé que no todos son así, pero sé que la gran mayoría sí lo puede ser. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué número creen ustedes que es esa frase? Hablando de que todos los hombres son iguales, de que todos son primitivos, de que tal, debió haber sufrido algún tipo de mala experiencia en el pasado con los hombres. Ok, ¿qué número le pondrías? Para mí es un uno, ok. Para ella no es un uno ni siquiera. Me dijo cero o 0,5. Me dijo cero o 0,50 si se puede. Yo sí los dejo poner 0,50, 1,50, máximo 2. Eso sí, más de 2 no. Pero sí los dejo colocar ese 50 o ese 75, sí los dejo colocar porque eso es información igual. Para ella ni siquiera es un 0,50. O sea, me dijo, bueno, 0,50 por ponerle un número, pero realmente es algo que me da igual. Entonces, imagínense todo lo que uno puede hacer de manera subjetiva. A ver, vamos con otro ejemplo. 36. No, no. Vamos con otro. Vamos con otra. 38. La gente que más me agrada es la frase, y esta persona completó, me gusta cuidarlos y demostrarles que tengo todas las mejores intenciones del mundo para seguir conociéndonos y seguir manteniendo una relación de amistad. Pero le da igual, pero porque dice eso, es raro. O sea, esta persona, en el ejemplo que les di anteriormente, es una persona que
sea, ella opina que todos los hombres actúan de manera primitiva, ¿verdad? Y que eso es algo que no le afecta, es algo que le da igual. O sea, lo que pasa es que la primera cosa que se le vino a la mente fue que todos son primitivos, que todos son iguales, que sabe que no es la mayoría, pero que al final todos actúan de la misma manera porque tienen los mismos instintos, ¿sí? Naturales. Entonces, esto es algo que a pesar de que ella lo puso en el test, ¿ok? Es algo que le da igual, o sea, es algo que no es que le preocupa que los hombres sean iguales, que no es que le preocupa que todos sean primitivos, no, es algo que le da igual, simplemente ya ella aceptó, por decirlo de una manera, que todo en su mundo, en su cabeza, en su opinión, todas las personas actúan, todos los hombres actúan de la misma manera. Por eso es que dice que le da igual, porque es algo que no le quita el sueño. Recordemos que este test se corrige, depende de qué tan afectada esté la persona por esa frase, ¿sí? Por esa frase, eso es lo importante, qué tan afectada esté la persona por esa frase. Es muy, muy, muy importante entender eso. Por eso es que es mejor preguntar, porque tú de repente ves eso y dices, no, eso es un don porque esta persona está traumatizada de las relaciones amorosas, pero realmente es algo que lo escribió porque fue lo primero que se le vino a la mente, quizás estaba pasando en ese momento por algo específico, por eso lo escribió, eso también. Por eso es que esta prueba es subjetiva, porque a veces tú puedes aplicarla un día y la puedes aplicar a los 2 días siguientes y la respuesta puede ser distinta. No porque la persona esté mal y porque sea mentirosa, sino porque simplemente estaba en momentos diferentes de su vida. De hecho, esta prueba, al repetirla, es bastante buena, bastante interesante, porque la gente no se acuerda, no tiene ni la menor idea de lo que escribió. Por ejemplo, tenemos una más. Team Marine de Open Way. Team Marine de Open son muchas y hay muchas respuestas que son demasiado largas, por eso es que lo pienso. A ver, vamos con esta. La gente que trabaja conmigo generalmente no me considera importante, no ve mi punto de vista y no toman en cuenta nunca mi opinión como orientadora de la psicología. Esta persona era, porque no sé ahorita, no sé si sigue eso, ¿no? Era psicopedagoga de niños especiales con síndrome de Down, si mal no recuerdo. Esta persona sentía que en su trabajo no la validaban, no la tomaban en cuenta, que su opinión no era importante, ¿sí? Eso era lo que sentía. ¿Qué número le pondrían ustedes? ¿Qué número le pondrían ustedes? A ver, eso debe ser un 2. Ella le puso un 1. Ella le puso un 1. ¿Por qué? Porque ella dice, yo no voy a perder mi tiempo y no voy a discutir con alguien que no me tome en cuenta. Yo sé perfectamente mi opinión, yo conozco perfectamente que lo que yo estoy diciendo es así, es real, es verídico, tengo razón, pero esta persona tiene tantos años, si mal no recuerdo, tenía en ese momento, a la hora de la prueba, eso fue hace un par de años, tendría como 10 años, calculo yo, trabajando con la misma persona, por ahí. Es segura de sí misma y de sus capacidades, eso es algo bueno, exactamente, está segura. Obviamente sí le molesta, le frustra, bueno, antes, no sé ahorita, le frustraba, le molestaba que no la tomaran en cuenta, porque entonces ella decía, ¿para qué yo estoy aquí? Sí, ajá, no me vas a tomar en cuenta. Pero entonces, lamentablemente le tocó trabajar con un grupo de psicólogos engreídos que creían que porque ella no era psicóloga, sino psicopedagoga infantil de personas especiales, entonces, no merecía su opinión, pero esta persona sabía perfectamente lo que sabía, sabía perfectamente lo que llevaba, ¿ok? Entonces es muy importante a la hora de entender la parte de las correcciones. Precisamente por esto, es que yo les digo a mis pacientes, vamos a corregirlo juntos, vamos a puntuarlo juntos, porque nunca vas a veces, ojo, también sucede que si tú conoces mucho a tu paciente, tú puedes puntuarlo. Por ejemplo, tú le dices al paciente, vamos, puntúalo tú y lo puntúo yo y después comparamos. Y van a ser exactamente las mismas puntuaciones. ¿Por qué? Porque ya conoces demasiado a ese paciente, ¿sí? Conoces mucho a ese paciente. Entonces, a mí me gusta hacerlo de esa manera que, bueno, si en algún momento se los enseñan en otra parte, ¿ok? Seguramente les van a decir que eso lo tiene que puntuar el psicólogo y tal y qué sé yo, pero en mi opinión, muchachos, en mi opinión, yo he visto mejores resultados y resultados más certeros aplicándolo de esta manera, ¿sí? Como repito, no es lo mismo lo que puedes ver tú
y lo que puede ver el paciente, ¿sí? No es lo mismo. Tú no tienes ni la menor idea de qué tanto le puede afectar eso a esta persona, ¿sí? No tienes ni la menor idea de lo que le puede afectar. Entonces, es mejor ayudar, decirle al paciente, vamos a puntuarlo juntos, que llenarte tú de subjetividad y hacerlo de esa manera. Entonces, realmente es muy importante a la hora de la evaluación, porque eso te va a dar, primero te va a dar una mejor vista del paciente. ¿Saben por qué? Porque a veces cuando tú lo estás corrigiendo con ese paciente, tú les preguntas, ah, cuéntame, esta frase tal, o le preguntas, ¿la quieres que lo lea yo o quieres leerlo tú? O les dice, bueno, tú lees una y yo leo una, y así sucesivamente. Y hay personas que van leyendo frases o van escuchando frases y abren procesos y se acuerdan de cosas, y eso también es información para ti. Entonces, siempre la mejor manera de aplicar un instrumento psicológico es lo que mejor te sirva a ti. ¿Ok? Es lo que mejor te sirva a ti, lo que mejor te funcione a ti, eso es lo que se hace. Porque estas pruebas están diseñadas de una manera, están hechas para ser corregidas de una manera, pero si tú te quedas con eso y te conformas con eso, nunca vas a poder sacar más información de lo que ya puedes. Entonces, siempre en las pruebas proyectivas no, perdón, las pruebas psicométricas no, porque ya las pruebas psicométricas son extremadamente delicadas, ya eso es diferente, pero en las pruebas proyectivas es totalmente distinto. Tú puedes ayudar al paciente a incluso a entender cosas que ni siquiera tenía la menor idea de que entendía. Por ejemplo, acá en las correcciones, ¿sí? Las correcciones, a esto es lo que les decía, acá, que les dije, son 15 áreas y están agrupadas en 4 categorías principales. Acá las tenemos. Actitud frente a la madre, actitud frente al padre, actitud frente a la unidad familiar, actitud frente al sexo contrario, las relaciones heterosexuales o las relaciones interpersonales, actitud hacia los amigos y los conocidos, actitud frente a los superiores en el trabajo o en la escuela, depende de la edad de la persona, actitud hacia las personas supervisadas, actitud hacia los compañeros de escuela y trabajo, también depende de la edad, los temores. Normalmente los temores se reflejan con ansiedad. Los sentimientos de culpa se pueden relacionar con algunos tipos de traumas si es que la persona los tiene, ¿ok? La actitud hacia las propias habilidades se relaciona con el autoestima y la autopercepción que tienes de ti mismo, ¿sí? La actitud hacia el pasado, hablamos de regresiones, y la actitud hacia el futuro, hablamos también de ansiedad. En temores depende del número que nos arroje también. Y en cuanto a metas, también hablamos de futuro o de ansiedad. La puntuación máxima, o sea, lo que más te debe arrojar, yo tengo aquí uno del año antepasado, creo, donde esta persona, ¿sí? Puntuó de la siguiente manera. En la primera, en la actitud frente a la madre, que es la primera categoría, bueno, la primera parte, puntuó 1, 1, 0, 1, ¿sí? Lo que da un puntaje de 3. El tope son 8 puntos, ¿sí? Si te da 4, 3 o menos de 4, es algo que es manejable, la persona está, o sea, no es algo tan complicado. Pero si te da 8, por ejemplo, es un tema más complicado. De hecho, les voy a buscar otro que traes por aquí, para que lo dejen en el otro escrito, que es mucho más, o sea, un resultado mucho más complicado. Tengo muchos para comparar, para corregir, para hacer estudios de caso. A ver, vamos a buscarlo. Ajá. En este caso, esta persona puntuó en la primera 2, 2, 2 y 2, 8 puntos. Es decir, que aquí hay algo complicado, ¿sí? En la actitud frente a la madre hay algo complicadísimo. Entonces, es muy importante que tú corrijas bien, porque si tú no corriges bien, tú no vas a puntuar bien. Y si no puntúas bien, perdiste. Por lo menos a nivel de resultados, ¿sí? A nivel de información, siempre vas a tener información, ¿sí? Este test está en el material. Sí, sí, yo lo voy a subir a la nube. Yo lo voy a subir a la nube. No lo he subido porque no se los había dado, pero como ya se los estoy dando el día de hoy, yo lo voy a subir a la nube entre hoy y mañana. Así que no se preocupen que eso está. ¿Qué es el resultado complicado? Cuando el resultado, bueno, yo digo complicado, pero me refiero a complicado en el sentido de que es más
profundo, por decirlo de alguna manera, o hay más trauma, o hay más que trabajar, por decirlo de una manera. Cuando te arroja 6 el puntaje final que está acá, o te arroja 8, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta persona, que esto lo apliqué en el 2022, ¿sí? En la primera, 8. En la segunda, actitud frente al padre, 7. En la actitud frente a la unidad familiar, 8. Entonces, fíjense cómo tiene un patrón, ¿verdad? 3 en la parte familiar. Pero cuando nosotros nos vamos a la parte de trabajo, ¿sí? Tenemos 1, 2, 1, ¿ok? Que es la parte de la 7, 8 y 9. Quiere decir que en la parte laboral está bien, ¿ok? A la orden, Nancy. Pregunten lo que quieran. Quiere decir que en la parte laboral está bien, ¿sí? También puede suceder que te arroje todo 8. También puede suceder, eso también puede pasar. Ahí también hay que ir con cuidado, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la parte de temores y sentimientos de culpa o temores y sentimientos de culpa o en su defecto sentimientos de culpa y actitud hacia el pasado, cuando estas dos tienen el mismo número, la misma puntuación, en este caso ambas son 8, ¿ok? Aquí puedes ver un patrón. Puedes ver un patrón porque tienes sentimientos de culpa. ¿Los sentimientos de culpa qué son? Los sentimientos de culpa son pasado, ¿sí? Tú no tienes un sentimiento de culpa por algo de futuro, que no tienes ni la menor idea de qué va a pasar. O sea, no sabes todavía, no has hecho nada, no has pensado mucho, sí, pero no has hecho nada. Entonces, sentimiento de culpa lo unimos hacia la actitud del pasado. Entonces, cuando estos dos están juntos, ¿ok? Tienen la misma puntuación, no siempre, pero a veces cuando tienen la misma puntuación, tenemos que indagar, tenemos que buscar qué pasó ahí, porque tienes ese sentimiento de culpa que te está martillando, que te está rompiendo la cabeza. Entonces, siempre es muy, muy importante hacer el análisis de la mejor manera. Si nos vamos a las preguntas, a ver, en sentimientos de culpa tenemos la 15. Tenemos, haría cualquier cosa por olvidar la vez que, estas dos que estoy diciendo son diferentes, solamente voy a leer la frase nada más. En la 30 tenemos, mi más grande error fue otro sentimiento de culpa. La 45. Cuando era más joven me sentía culpable de otro sentimiento de culpa. Y la última. La peor cosa que he hecho ha sido tal. Fíjense cómo cada una de estas frases van exactamente ligadas a la parte que las evalúa. Por ejemplo, cuando ustedes leen la 60, ¿sí? Que dice la peor cosa que he hecho ha sido, pero a simple vista eso quizás no tiene nada que ver con un sentimiento de culpa, solamente que a la hora de sumar, pues sí. Es bastante capcioso, sí. Es algo que tienes que saber leerlo, que tienes que saber entenderlo. No es difícil, ¿sí? De verdad que no es algo difícil, no es complicado, no, o sea, no es difícil. Simplemente tienes que analizar bien, ¿sí? Tú analizas bien y te va a ayudar mucho en ese resultado final. A veces, cuando hablamos también de sentimientos de culpa, podemos entender o tener ligado hacia la actitud frente al padre o frente a la madre o frente a la unidad familiar. También podemos mezclar esas dos, también pueden ir de la mano. O sea, allí en la culpa nadie va a poner nada bueno. Bueno, fíjate una cosa que dices eso. Y una vez, ese no lo tengo aquí, se lo tengo creo que en la computadora. Una vez, ya te voy a decir cuál frase. Esta no era, creo que era la 30 creo. A ver. Ajá. En este que dice, mi más grande error fue y la persona colocó ninguno. No, todo lo que hice o todo lo que viví me dejó un aprendizaje, por ejemplo. Fue parafraseando porque no recuerdo, pero sí recuerdo que colocó mi más grande error fue y dijo que ninguno, pues porque para esta persona los errores realmente que había cometido en el pasado le habían enseñado algo y los veía más bien como algo bueno, como algo positivo. Entonces,
Imagínense, tienes una persona, puedes tener una persona demasiado fatalista o puedes tener una persona demasiado positivista. Entonces tienes como que una dualidad, ok, ¿cuál de las dos puede ser? Miren, puede ser lo que sea. Otra vez me pasó, creo que fue la 32. La 32 corresponde a la siguiente, casualmente. Corresponde actitud hacia las propias habilidades. Dice 32 mi mayor debilidad, y la persona puso, es el chocolate. O sea, imagínense. Porque claro, tú les dices, lo primero que se te venga a la mente es lo que tú vas a colocar. Y a veces la persona está pensando con su consciente y no con su inconsciente, o quizás no le despierta absolutamente nada. Entonces, cuando tú tienes una frase, ¿verdad? Como esta, que es una frase normal, que es una frase que no te está demostrando nada, ahí es donde tú tienes que ver las otras frases. Si son frases, por ejemplo, la 2 que corresponde a la misma, dice, cuando tengo mala suerte, entonces tú tienes que ver qué coloca la persona, ¿sí? ¿Qué está colocando esa persona ahí? Si es algo que te está hablando de algo malo, si es algo bueno, si es algo insignificante, ¿sí? Ah, entiendo. Lo que pasa es que como persona que respondería yo, pusiera algo que concuerde. Tal vez estaría muy en el consciente. Sí, probablemente colocarías algo que concuerde porque normalmente me daría toque poner una palabra X. Y ese es el otro detalle. A veces cuando tú lees la frase, si la lees, o sea, si la lees y no la contestas y tardas mucho en analizarlo, entonces ya está, ya es algo que no es tan válido, ¿sí? Porque lo ideal de esta prueba es que sea de manera inconsciente, que tú no tengas que pensar mucho, que tú no tengas que analizar, uy, ¿qué pongo aquí? No, simplemente que tú escribas lo primero que se te venga a la mente. Otra vez me pasó, esta fue con un adolescente. Vamos a ver cuál pregunta era, porque yo me la sé, pero no me acuerdo de la pregunta, la frase exacta. No era esta, no era esta. Esta. La mayoría de las familias que conozco y puso son normales. Y tú, ajá, son normales. ¿Qué es para ti algo normal? Entonces, la respuesta de la mayoría de las familias que conozco son normales. Puede ser algo muy tranquilo e inofensivo o puede ser lo peor del mundo. ¿Por qué? Porque si tú me dices, no, la de ella no es normal, puede ser más o menos así. O sea, puede ser que la persona contestó, tipo, bueno, son normales, comparándose con la suya y a lo mejor la de ella es un desastre y lo ve normal y por eso es que las personas que están a su alrededor, que son igual, pues lo ve normal. Eso puede suceder. Pero también puede suceder el caso contrario, que su familia sea un desastre o su casa sea un desastre, ¿sí? Y cuando vayas a ver la parte de lo que es normal para esta persona, es que realmente sea una familia funcional, ¿sí? Entonces, eso es algo, por eso es que es importante, por eso es que es importante ver, ¿sí? Es importante ayudar o ayudarte a ti con el paciente a analizar cada una de estas preguntas, cada una de estas frases. La otra vez también, para ponerles otro ejemplo, esos son ejemplos que hay gente que dice, pero ¿para qué tanto? Siempre son buenos los ejemplos porque es lo que te va a ayudar a la hora de la práctica, ¿sí? Otra que puso, bueno, no es esta, estoy leyendo nada más la frase y me acuerdo de lo que colocó la persona. Cuando era niña, me gustaban los unicornios. Y tú, ajá, eso no tiene nada de malo. Cuando era niña me gustaban los unicornios. O sea, a menos que la persona te diga, bueno, cuando era niña me gustaban los unicornios y después crecí y me sentí muy triste porque me di cuenta que no existían, por ejemplo. Ya ahí es diferente, ¿sí? Pero por eso es tan importante corregir esto con la persona, ¿sí? Corregirlo con el paciente, es el deber ser. Yo sé que muchas personas les van a decir que no, pero yo les recomiendo que lo analicen junto con el paciente. Eso les va a ayudar demasiado, los va a ayudar muchísimo, muchísimo. Bienvenido, Alfredo. Llegaste un poco tarde, pero no llegaste al final. Así que si tienes preguntas, aprovecha. Hemos hablado del test de Sachs, no sé si lo conoces, si lo has visto, si lo has escuchado. Igualito toda la información va a estar en la nube, la clase grabada, mi número, todo, si tienen alguna duda. Entonces, cuando muchas veces, buenas noches para ti también, Alfredo.
Muchas veces tenemos, por ejemplo, la actitud, eso también me ha pasado una vez. Me ha pasado una vez que tenía todo estaba bastante bien, no había como que un trauma significativo y de repente me llegué a la parte, voy a quitar esto de aquí para poder ver si se los puedo mostrar. Sí, la prueba, se puede corregir rotor, se puede corregir el rotor en conjunto. Sí, es que el rotor es como este, de hecho, el rotor también es de frases incompletas. Tiene ambas, o sea, son parecidos estos dos bastante, bastante parecidos. De hecho, hay países que usan el rotor y hay países que usan el sax. También eso pasa mucho. Una vez me pasó, hace como 5 años, me pasó que una persona, claro, ojo, también cuando hablo de corregir en conjunto, hablo de personas que están conscientes del proceso, de personas que realmente quieren mejorar, de personas que están ahí voluntariamente, de personas que están poniendo de su parte, ¿sí? Porque si tú corriges con esto, con una persona que no sé, tiene TLP, que tiene narcisismo, que tiene, eso puede ser un poquito conflictivo y bueno, quizás no sea tan favorable, pero es algo que poco a poco lo van a ir desarrollando y analizando. Una vez me pasó, eso fue hace como 5 años, creo, no recuerdo, más o menos como 5 años. Todo salió relativamente bien, o sea, no hubo un puntaje tan elevado que si 0, 1, 2, o sea, era algo muy, muy poco, ¿sí? Muy, muy poco en el resultado final. Y una vez me pasa que me dio tres de estas 15 me dio un resultado preocupante. La 2, ¿sí? Que es la actitud frente al padre, la actitud hacia el pasado y la actitud, no, no fueron tres, fueron cuatro. Actitud hacia el sexo contrario, la 4. La 2 actitud frente al padre. La 3 actitud frente a la unidad familiar. Y la 13 sí, la 13 actitud hacia el pasado. Todo dio normal, menos esta que les acabo de comentar, dieron 8 puntos cada una. ¿Qué análisis pueden sacar de lo que les acabo de decir? Si todo da normal y eso, y esas no dan algo tan. Obviando que ya desarrollaste cierta conexión como para poder corregir en conjunto de forma sincera. Sí, ¿no? Y también que yo les digo bueno, yo normalmente les digo a mis pacientes, si me mientes lo voy a saber, así que vamos a ahorrarnos eso. Se los digo como un chiste, ¿no? Pero al mismo tiempo, entre broma y broma, la verdad se asoma, como digo yo. Ajá, eso me da a entender algo, abuso, una hipótesis. Parecido, parecido al abuso. En este caso, después de esta prueba, se aplicó otra prueba, creo que fue bajo la lluvia, si mal no recuerdo, fue hace tanto tiempo que ya lo tengo vagamente en mi memoria, pero ese resultado me impactó tanto que, bueno, se me quedó grabado. Entonces, imagínense lo mucho que te puede decir una prueba si la corriges bien. En aquel momento la prueba la corregí con la persona, una persona ya de 20 y pico, 40 y pico, por ahí, bastante consciente de toda la situación, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es lo más curioso de ese caso? Fue lo más curioso, que la persona no tenía, o sea, tenía una buena relación con su papá, pero en el fondo esta persona sentía como cierto rechazo hacia él, ¿sí? Cierto rechazo, cierto como culpabilidad, o sea, se sentía no lo arrojó en el test, pero se sentía culpable de sentir cosas negativas hacia su padre, ¿sí? Y bueno, a poco, con este test y con otras evaluaciones más, logramos identificar que había sido abusada, no por su padre, yo creo que es algo bueno dentro de todo lo malo, sino por alguien que el papá conocía, ¿sí? Un familiar cercano que el papá conocía y que el papá, ella le dijo a su papá, ¿sí? Ella le dijo a su papá y su papá no le creyó cuando era una niña, una bebé. Entonces su mente lo reprimió tanto que de adulta no se acordaba hasta que empezamos a trabajar esto y su mente se abrió por completo y bueno, fue bastante rudo. Pero imagínense lo que podemos despertar con algo tan simple como unas frases incompletas.
El test se llama test de Sachs, test de frases incompletas de Sachs. De todas maneras, como les digo, esto está en el material, ¿sí? Esto está dentro de la nube, yo se los voy a cargar poco a poco, todo esto está, las clases, todo está, así que no van a perder ningún tipo de información. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta sobre este test? Alfredo, sé que llegaste un poco tarde, pero no importa. Si tienes alguna duda que te genera curiosidad, me la dices, o bueno, cuando veas la clase, si te da tiempo de ver la clase grabada antes de mañana, desde la clase de mañana, también sería bueno para poder aclarar cualquier duda que te haya surgido. ¿Se calcula un puntaje total? Sí, el puntaje total es la suma, como les digo, el número 8 que es el total, el tope, ¿sí? El tope es 8 porque si tenemos 4 preguntas por ítem, ¿sí? Por categoría, no, lo dice acá, siempre me confundo entre categoría y el otro. Por área, por área. Tenemos 4 preguntas por área, ¿sí? Cada una de estas preguntas te puede dar 0, 1 o 2. Como el máximo es 2, ¿sí? Como el máximo es 2, quiere decir que el puntaje máximo total en cada uno de los ítems puede ser 8, ¿sí? Y bueno, el puntaje menos puede ser 0, porque también puede ser que alguna de todas estas te dé 0. Eso también puede ser, eso no tiene nada de malo. Por ejemplo, cuando se lo aplica en la parte de adolescentes, a los adolescentes, hay algunas preguntas también en cuanto a la parte de trabajo, bueno, la parte de estudio más que todo. Y eso puede arrojar 0, eso no tiene nada de malo, o sea, o de arriba, o sea, realmente este test no importa si arroja 0 en algo, ¿ok? No importa, eso no tiene nada de malo. ¿Qué pasa si todo es 0? Mira, creo que es nunca me ha tocado todo un 0, la verdad. Sí he tenido muchas en 0, pero siempre hay una o dos que tienen un número elevado. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes una persona que tiene una buena relación con su familia, entonces ya descartamos las 3 primeras, ¿ok? Tenemos una persona que tiene una relación estable, que tiene amigos, que tiene un trabajo que le encanta, ya quitamos las otras 3, también las otras 4, 3 puede estar en 0 también, ¿ok? Venimos a la otra parte, está tranquilo con sus decisiones, nunca haya hecho nada malo, etcétera, quitamos los sentimientos de culpa y así sucesivamente, pero de repente esta persona te puede arrojar un punto, vamos a ponerte, no necesariamente 8, puede ser menos, ¿sí? Sobre las metas, sobre los temores, sobre la actitud hacia las propias habilidades, ¿sí? Eso también puede ser. Que te dé todo 0, si te da todo 0 es porque lo estás aplicando a la persona incorrecta, ¿sí? Porque se supone que este test lo aplicamos cuando sospechamos de algo o también lo aplicamos, yo también lo aplico cuando el paciente no sabe por dónde empezar, ¿saben? Que está como, bueno, es que yo vine para acá, pero no sé por dónde empezar, no sé de qué hablar. Entonces, una manera de ayudar al paciente para que no sea pregunta, pregunta, tipo una entrevista de trabajo, lo que hacemos es, bueno, mira, vamos a hacer un instrumento psicológico que nos va a ayudar a poder darte como que una iniciativa, guías al paciente en su clase prácticamente, porque esto es como una clase. Hay pacientes que van solamente por psicoeducación. Entonces es muy importante, o hay pacientes que van solamente porque, mire, es que tengo toda mi vida que la gente me dice que tengo que ir al psicólogo y bueno, yo vine por eso, pues, y a lo mejor la persona no tiene absolutamente nada, nada, nada malo, ¿sí? Entonces es algo importantísimo que entendamos que esto se lo tenemos que aplicar a personas que necesiten, o sea, que ya tú sospeches de algo, que tú tengas como una impresión leve de algo, o en su defecto, alguien que necesitas ayudar a que entre como que un poquito más en confianza contigo, porque también puede suceder y es algo total y completamente normal. Incluso este test puede ser el complemento para alguien que le tuviste que aplicar el MSMI, que es el que vamos a ver a continuación. Vamos a iniciarlo hoy, si nos da tiempo, y bueno, lo continuamos mañana. De hecho, ustedes le aplican este test a una persona con esquizofrenia y se quedan locos de lo que le puede escribir. Porque es algo, por eso que les digo, cuando les digo cara de póker, trabajen en lo que en mentalizarte que te puede llegar lo peor de lo peor a consulta, ¿sí? Porque es mejor que tú pienses que te va a llegar algo muy malo para que tú estés preparado para cualquier cosa y no tengas que
pensar en, uy, no actúes, no hagas nada, no reacciones. Entonces, por eso es que siempre es importante. De hecho, este test, cuando se aplica en consulta, es una cosa, pero cuando lo mandas, por ejemplo, para el hogar, que también hay mucha gente, yo les digo, no hagan trampa. ¿Por qué para el hogar? Porque a veces si tienes un paciente online, por ejemplo, lo puedes aplicar de manera que lo haga en su casa. O sea, no hay ningún problema, lo haga online. Eso no tiene nada malo. Siempre y cuando tú tengas fe de que el paciente te lo va a hacer bien. Y que le aclares que si lo va a hacer mal, que mejor que no lo haga. Y punto. Porque al final nadie va al psicólogo a escuchar lo que quiere escuchar. El psicólogo va a escuchar lo que tienen que escuchar, si sea bueno o sea malo. Eso es importante. No estamos para complacer a los pacientes. Eso también, no estamos para complacerlos. Si el resultado fue malo, fue malo. Si el resultado fue bueno, fue bueno. Si fue intermedio, fue intermedio. Claro que es muy importante como nosotros le damos la información al paciente. No vamos a venir a cachetearlo porque sí, no, tampoco así. Hay que controlarnos un poquito, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Tienen alguna pregunta sobre el SACS antes de continuar con el siguiente test? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Yo lo resumí bastante, pero de manera exacta, que no me faltara ningún tipo de información. Ya les comenté cómo se puntúa, como lo tienen acá, 0, 1 o 2. Tienen cada una de las divisiones, en los puntajes completos. Tenemos la interpretación, las áreas de evaluación, cómo funciona, el tiempo de evaluación, qué es, para qué sirve, ¿sí? Como lo dice acá, dinámicas inconscientes. Si tienen alguna duda o pregunta, aprovechen. Aprovechen, aprovechen, porque después les da pena, entonces nos quedamos con la duda. Así que bueno, continuamos con el MCMI. ¿Qué conocen del MCMI? A ver, el 2 específicamente. ¿Qué conocen, qué han leído, qué han visto, lo han aplicado, no lo han aplicado, se los han aplicado a ustedes o tampoco se los han aplicado a ustedes? ¿Qué conocen del MCMI? Que por ahí varios estudiantes de psicología. Nada, ni una partecita del MCMI, ni por error. A veces es mejor no conocer nada hasta que llega la hora de aprenderlo desde cero. A veces es mejor así, no se los voy a mentir. Porque a veces nos lo enseñan de una manera diferente o de una manera que no está muy bien, entonces tenemos ya esa predisposición. Yo vi que arroja un montón de información y de trastornos con números. Sí, literal, se podría decir que sí, se podría decir que sí. Es una evaluación, como lo dice acá, de trastornos de personalidad y síndromes clínicos. ¿A qué me refiero yo? Pregunta para ustedes. Con trastornos de personalidad y con síndromes clínicos. A ver, ¿a qué me refiero? Aquí no vinimos nada más a escucharme a mí, vinimos a leerlos a ustedes y a escucharlos a ustedes también. Cuando yo hablo de trastornos de personalidad y síndromes clínicos. Bueno, trastorno de personalidad es un poquito más obvio, ¿no? Pero cuando hablo de síndromes clínicos, ¿a qué me refiero? ¿A qué creen ustedes que me estoy refiriendo en cuanto a este test? ¿Qué es un síndrome clínico? ¿Cuál podría ser un síndrome clínico? A ver, es muy fácil. De hecho, es lo más común que hay, la verdad. Arroja a los síndromes y trastornos especificados en el DSM-5. Ok. Pero ¿qué tipo de síndrome arroja? ¿Qué síndrome? Dime uno, dime un síndrome clínico que arroje este test. Que hay muchos, ¿no? Pero ajá. Y no nada más síntomas clínicos, también evalúan muchas otras cosas. Está muy fácil, eso lo ven, literalmente lo vemos hasta en la sopa cuando empezamos. Es lo más común, todo el mundo dice que lo tiene y no lo tiene, hay gente que sí lo tiene, pero bueno, eso es un tema para otro día. Que pueden buscar, están online, pueden buscar. Un síndrome de ansiedad y depresión. Ok, ansiedad y depresión, exacto. Es una de las cosas que mide. Bueno, en depresión mide depresión mayor o mide también distimia. Bien, la mide. Entonces, mide, vamos a ver aquí qué es lo que viene. ¿Qué es? Ya saben que es una prueba psicométrica, no hay para dónde agarrar, es psicométrica. No es proyectiva, pero por ningún lado es algo, yo creo que una de las pruebas más psicométricas que hay es esta, porque ya una vez que tú trabajas con un software, ya no hay para dónde agarrar. Síndrome clínico aislado, ok, muy bien. Sí es, me gusta que hablen.
Pero José, bienvenido, vi que entró hace rato. Ya falta poco, pero no importa. No importa, igualito está todo grabado. Es de autoinforme, diseñada para evaluar trastornos de personalidad y síndromes clínicos en adultos. Adultos, muchachos, adultos. En adolescentes no se aplica el MCMI-2, se aplica netamente en adultos. Y cuando les hablo de adultos vamos a ponerles un límite, 20 años en adelante, ¿ok? Puede ser de 18 años en adelante, puede ser de 18 años en adelante, pero tiene que ser una persona, un adulto real, o sea, que tenga 18 años, pero tenga la madurez de una persona mayor. ¿Por qué? Porque yo sé que a nivel de edades y de desarrollo y de psicología evolutiva tenemos un margen, ¿verdad? Entre adolescente, adulto y niño. Pero díganme ustedes, una persona de 18 años no es un adulto a nivel mental, ¿sí? Todavía le falta mucho por madurar. Ojo, hay personas que sí, ¿ok? De hecho, cuando estudias esta carrera te toca, te toca madurar eso, ¿sí? Entonces, es muy importante no aplicarla en niños ni en adolescentes. En la prueba de adolescentes está una que se llama MASI-2, pero el MASI, bueno, acá donde yo estoy no la venden, yo no la he podido comprar nunca, la traté de comprar en España, en Europa, y no me la vendieron porque yo estaba aquí, bueno, términos legales, leyes y cosas, pero es muy buena, es igual de buena que esta y está diseñada para adolescentes. No podemos aplicar pruebas que están diseñadas para adultos en adolescentes porque hay personas que piensan que es lo mismo, que se va a entender igual. No, porque hay palabras que un adolescente no te va a entender. Pueden ser palabras que para ti sean tontas o palabras que para ti sean como obvias, pero puede ser que el paciente, esa persona no te la vaya a entender. Entonces, ¿para qué? Si hay algo que está diseñado para adultos, es para adultos, y si es para adolescentes, es para adolescentes. A menos que sea algo, una prueba proyectiva ya es distinto, podemos analizarlo de otra manera. Pero en cuanto a pruebas psicométricas, es totalmente diferente, ¿sí? Bueno, lo desarrolló Theodore Millon, por eso es su nombre, ¿ok? Es uno de los teóricos más influyentes en el campo de los trastornos de personalidad, que los trastornos de personalidad han sido un auge de hace un tiempo para acá, un auge entre comillas. Bueno, unos que han sido, uno que otro mal diagnosticado también ha sucedido, ¿sí? Entonces, es una de las herramientas más utilizadas en la práctica clínica para el diagnóstico diferencial y la planificación de tratamiento. Ya yo les dije a ustedes qué es el diagnóstico diferencial, ya lo hablamos, pero yo quiero que me digan qué es el diagnóstico diferencial. De hecho, hasta un ejemplo les puse y lo contestaron muy bien, pero vamos a repasar un poco. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? ¿Qué conocemos como diagnóstico diferencial? A ver, díganme. Andreina, bienvenida. ¿Qué es el diagnóstico diferencial, Andreina? Aprovechando que llegaste. A ver, ¿qué conocemos como diagnóstico? No se peleen por escribir, por favor, o por hablar. No se peleen, no todos al mismo tiempo. Somos muchos, no todos al mismo tiempo. ¿Qué es para ustedes el diagnóstico diferencial? Es el proceso por el cual el psicólogo compara entre dos trastornos parecidos. Ok, dos o más trastornos. Diagnóstico diferencial. ¿Por qué se usa para determinar cuál es exactamente? Muchas veces tú puedes tener una idea de qué tipo de diagnóstico o qué tipo de trastorno de la personalidad puede tener la persona. O bueno, es otra cosa, no necesariamente el trastorno de personalidad, ¿no? Pero es muy importante no nada más utilizar el DSM-5 o el CIE-10 o cualquiera, sino también entender y saber y conocer cómo podemos utilizar los test para poder ayudarnos con esa información. Porque muchas veces nosotros nos quedamos solamente con lo que dice el DSM o nos quedamos solamente con lo que dice este test. ¿Ok? Tengo uno que creo que este se los puse ahí. Yo le puse dos ahí. No, no mentira, no sé si este se los puse. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos quedarnos con después de todos estos instrumentos, después de todas las cosas de psicología que se investigaron en años 1900 y pico, ¿verdad? Hace bastante tiempo, salieron muchas investigaciones y muchos resultados. Muchas veces hay personas, porque lo he visto,
que de repente tienen al frente, vamos a ponerles un ejemplo, un TLP, que siempre pongo el ejemplo del TLP porque es que yo creo que es el mejor ejemplo del mundo. De repente tienen al frente un TLP y entonces se van a las características y dicen, no, es que le falta esto. Eso no tiene nada que ver. Porque hay personas que tienen el trastorno, ¿sí? Límite, que tienen el trastorno histriónico, que tienen el trastorno narcisista y no necesariamente cumplen al 100% con lo que dice ese manual. Que deben cumplir, de hecho el manual te dice que tenga al menos 2 o 3 síntomas desde tal tiempo, por ejemplo. Entonces, no necesariamente porque también puede existir un trastorno comórbido. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tienes a una persona que tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, que también es bastante común y es bastante complicado. Tiene obsesivo compulsivo y tiene comorbilidad con narcisista, no, vamos a ponerle con obsesivo compulsivo, vamos a poner que tiene un trastorno de ansiedad también, ansiedad generalizada. Mucha gente diría, bueno, es que los compulsivos, las personas que tienen TOC, son ansiosos por naturaleza. No es lo mismo. No es lo mismo la ansiedad, el trastorno de ansiedad, que la forma de ser de una persona con TOC. Son cosas distintas. Puede ser que un TOC no tenga ansiedad en lo más mínimo, ansiedad en el sentido de pensamiento, ¿cómo les digo? No crónico, ¿sí? Porque son cosas diferentes. El diferencial se utiliza para identificar y distinguir entre diferentes condiciones o trastornos que pueden presentar síntomas similares. Sí, o incluso los mismos. De hecho, hay trastornos que se diferencian por una sola característica o por dos características nada más. O, en su defecto, hay personas que tienen características mixtas que tú dices, bueno, esta persona tiene esto y esto al mismo tiempo. Y puede ser que no tenga ninguno de los dos, sino que tenga otro totalmente diferente. Entonces, este test ayuda mucho a diferenciar esas cosas y a distinguir esas cosas. Por eso es que es tan bueno y de verdad que analizarlo es una cosa buenísima. Cuando yo les hablo de una comorbilidad, tú puedes tener una persona que tenga trastorno obsesivo compulsivo, que una de las cosas que, que es característica de las personas con TOC es que ellos sufren mucho cuando no pueden controlar algo, ¿sí? Por ejemplo, em, no sé, bueno, yo tengo el micrófono aquí, por un ejemplo, un micrófono aquí. Y resulta que ya yo, todas las noches, cuando yo doy clase o en el día, yo el micrófono lo aparto porque yo utilizo esta área de al frente y en la noche, pues lo coloco acá, un ejemplo. De repente, como ya yo creé esa rutina, en algunas personas con TOC es una rutina y en otras es ya como algo compulsivo, como te lo dice la palabra. Entonces, de repente, vamos a suponer que ajá, yo me acuesto a dormir, me voy X. Y yo dejé el micrófono aquí al frente y yo empiezo y digo, va a pasar algo malo porque yo no puse el micrófono donde va. Yo lo dejé al frente, va a pasar algo malo, va a pasar algo malo. Y empieza ese pensamiento y tú sabes y estás perfectamente claro de que eso no es así, pero tienes ese pensamiento obsesivo que te está diciendo que sí, que sí, que sí, que sí. Entonces imagínense ustedes una persona que tenga trastorno obsesivo compulsivo y que tenga comorbilidad con un trastorno de ansiedad con somatización. Normalmente las personas con TOC somatizan mucho. ¿Por qué? Porque las personas con TOC sufren, ¿sí? Es una neurosis. Sufren. ¿Por qué es una neurosis? Porque están conscientes de todo y están conscientes de que no pueden controlarlo. De hecho, una de las mejores terapias para el trastorno obsesivo compulsivo es la terapia cognitivo-conductual, específicamente la de exposición gradual. Muy buena para ese tipo de trastornos. A mí me pasa eso, pero de que si cerré la puerta o no. Siempre la cierro, pero tengo la duda siempre si la cerré o no y tengo que pararme igual. Eso también pasa. De hecho, normalmente las personas con TOC tienen algo característico que la gente piensa, no, que es que ordenen la ropa por color. No, es mucho más allá. De repente vienen y dicen, o dicen no, hacen, mejor dicho. Hacen vamos a ponerles un ejemplo como cotidiano.
Salen de casa, van a salir de la casa y tienen, vamos a ponerle un switch de tres luces, de tres bombillos. Y ellos tienen que apagar y prender ese switch tres veces cada uno. Tres veces, es una compulsión, tres veces cada uno. Y es como, ya, sales. Si por ejemplo lo haces una vez, la persona lo hace una vez y dice, bueno, ya, 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 porque ajá, también ellos tratan de controlarse, ¿ok? De ayudarse a ellos mismos. Salen y es algo que ellos sienten que algo malo va a pasar porque no cumplieron con eso que se supone que siempre hacen antes de salir. Entonces, eso es una neurosis, es algo que ellos saben perfectamente. Y lo peor es que saben que eso no tiene nada que ver con la probabilidad de que algo malo pase. Pero internamente no es cuestión de hablar con lógica, no es cuestión de hablar con lógica. Por eso es que, por lo menos en el TOC, la reestructuración cognitiva no es tan... Hay gente que le sirve, pero no es tan recomendable. Yo siempre recomiendo más que todo la parte de exposición gradual, porque al exponerte gradualmente a las cosas que te incomodan, a las cosas que te perturban un poco a poco empiezas como que a verlo de otro punto de vista, empiezas como que a sanar, obvio, si tu TOC no es medicable, porque hay TOC que son medicables y si no te medicas, pues como que no sale muy bien que digamos. Hay personas que con el medicamento y con la terapia mejoran muchísimo, sí, mejoran mucho, no voy a decir que no, pero realmente es un trastorno bastante fuerte, bastante complicado. Se mide en este test mide, lo mide en una puntuación que, bueno, ya eso se los daré, se los terminaré de explicar el día de mañana porque nos falta mucha información del MSMI, obviamente, pero de verdad es muy, muy, muy interesante. Así que espero y aspiro que vengan mañana con todas las preguntas que tengan que preguntar, lo que sea que quieran hablar y decir, aprovechando que mañana vamos y necesito que presten mucha atención porque este test también es bastante delicado a la hora de aplicar y corregir, ¿sí? Así que por favor, se los agradezco. Ah, Jelly acaba de pasar el número. Jelly, no sé si estás ahí por acá. Alguien preguntó, vamos a ver Hola. quién fue. Preguntó sobre las clases grabadas y el material. Yo le dije que tú ibas a pasar el número más tarde, pero no sé si esa persona sigue aquí. Hola, buenas noches a todos. Gracias a Ok, los que asistieron listo. hoy y bueno, los que han venido asistiendo todos estos días a todas las clases. Con respecto al material, como les he dicho, tiene un costo de $35, solamente el material, el certificado y las clases grabadas, ¿ok? Recuerden que los que quieran acceder al test o al software del test, ese tiene un costo de $50. De igual manera, me escriben y yo les paso toda la información. Recuerden que lo que es el material de estudio y todo eso se le comparte a las personas que realizan el aporte, ¿ok? Les he dicho varias veces que pueden realizar un abono y luego terminar de realizar el pago, ¿sí? Entonces, los que estén interesados me pueden escribir, aquí está mi número. Recuerden que soy la única persona que les va a responder. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben. No es que son 50 Gracias. dólares solo el test, o sea, 50 dólares todo completo. Todo, El exacto. test con los El material y todo eso. No vayan a Exactamente. pensar que Las solamente... personas que realizan nada más el pago de los $35 porque no quieren el test o porque no tienen el dinero o alguna cosa, se les va a mandar el enlace de la nube. Las personas que hacen el pago por el test se le va a pasar al correo, ¿ok? Se les va a pasar de otra manera, no se les va a pasar en el mismo enlace de la nube. Entonces, para que tengan eso presente. Las personas que deseen el test me envían un correo electrónico para yo enviarles la información. Para adolescentes, Alfredo, gracias, Jelly. A la orden, gracias a ti. Para contestar esa pregunta antes de irnos, Alfredo, te recomiendo el SACS, que es para adolescentes, depende de la edad. Y te recomiendo el Bajo la Lluvia, depende de lo que vas a trabajar. Si quieres, me escribes y cualquier cosa te ayudo más, porque ahorita tengo otra clase. Pero me puedes escribir si quieres por WhatsApp y yo te guío ahí, depende de lo que quieras ver, porque también depende de lo que quieres evaluar en ese adolescente. Mujer o hombre, también es importante saber eso. Pero en términos generales, te recomiendo cualquiera de esos dos. Están las láminas, pero te lo voy a dejar acá también, por si acaso. Ahí lo tienen. Déjame ver. Yo pongo el más 58 porque hay gente que no es de aquí, entonces yo le pongo el más 58 por si acaso.
pero bueno, las que son de aquí es 0414. Ah, Buenas noches. Sí, porque es que a veces me dicen, a veces, pero ay, pero ¿por qué pones el más 58? Y yo, bueno, porque yo trato también con mucha sí, gente que no es de Venezuela. Entonces, tengo que poner más 58 porque si lo pongo solo no van a entender el número. Me van a decir, le falta un número. Entonces, ajá. Bueno, muchachos, los dejo descansar por hoy. Cualquier cosa ahí tienen mi número, me escriben, me preguntan lo que necesiten saber. Igual con Jelly, cualquier información, pueden ir con ella. Que tengan buenas noches y nos vemos mañana. Cualquier pregunta o duda la pueden anotar, me la escriben o me la dicen mañana cuando vayamos a iniciar. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho, que estén muy bien. chaito, hasta mañana, gracias por todo. Chaito.